Buenas noches, soy José Toledo. Durante más de 17 años he realizado muchas coberturas en diferentes momentos de la historia de Colombia, un país extraordinario, megadiverso, pero que ha sido duramente marcado por la violencia, el secuestro, el narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de su gente es amable y trabajadora, con un enorme optimismo y esperanza. Es esa gente la que quiere la paz. Pero para lograr aquello, el camino está plagado de obstáculos. A partir de estos 60 minutos y durante toda la semana, les presentaremos una serie especial de programas periodísticos con entrevistas exclusivas a muchos protagonistas de este conflicto que ya lleva más de 5 décadas y que ha provocado más de 6 millones de víctimas. Bienvenidos a mis apuntes sobre la paz en Colombia. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y así ver un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. ¿Cómo era un día típico? Más o menos a las 5 de la mañana nos levantábamos, a las 6 de la mañana nos daban el desayuno, manteníamos encerrados en esas jaulas, a las 9 de la mañana nos daban un agua, a las 11:30 nos daban el almuerzo, por ahí 3, 4 de la tarde nos daban algo de agua para bañarnos el cuerpo y ya a las 6 de la tarde cerraban la jaula y ahí quedábamos expuestos a pasar la noche. Ahora, en los tiempos en los cuales había marchas que teníamos que transitar por la selva, especialmente cuando el tiempo del presidente Uribe, que comienza la acción del Plan Colombia, que fue internarnos en la selva, entonces teníamos cadenas atados al cuello, aparte de eso muchas veces en los pies o cordeles en las manos, e íbamos de a 2 o 3 personas custodiados por los integrantes de la FARC y nos desplazábamos en jornadas de marcha caminando 3, 4, 5, 8, 10 horas o más. Pero el dramático caso del general Luis Mendieta lamentablemente no es el único. Colombia ha soportado la guerra entre pueblo contra pueblo desde hace casi 6 décadas. Muchos politólogos, expertos, sociólogos e historiadores coinciden en que el 9 de abril de 1948, día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, se dio inicio a la escalada de violencia en Colombia. Pero ¿quiénes fueron los autores intelectuales del crimen a este líder popular? Nunca se supo. Al asesino material lo capturaron mientras huía de la escena del magnicidio y lo ajusticiaron. El único testigo que podía haber revelado el secreto murió a golpes, un joven llamado Juan Roa. Hasta hoy, el crimen de Jorge Eliezer Gaitán está en la impunidad. Gaitán era la voz del pueblo, que soñaba con un país más justo, con clases sociales menos desiguales y con oportunidades. Sin duda, en las elecciones de 1948, Jorge Eliezer habría sido elegido presidente. A partir de aquel hecho de sangre, los gaitanistas se tomaron Bogotá y cometieron una interminable ola de violencia exigiendo la caída del entonces presidente Ospina Pérez. Se desencadenaron los peores enfrentamientos entre la Guardia Presidencial y quienes se querían tomar el palacio. Este episodio fue conocido como el Bogotazo. Colombia nunca más sería igual. Se inició entonces una década de violencia extrema en todo el país, con los crímenes más crueles. Colombia, durante 6 décadas, 7 décadas, se ha producido el horror, la barbarie, la hecatombe humanitaria, en las luchas por el poder y en las luchas por riqueza. Colombia se ha destacado selectivamente un cierto tipo de crímenes y otros se han silenciado, ocultado, sobre los otros ha pesado el silencio. Aquí aparece simplemente la guerrilla como responsable de muchos crímenes y efectivamente la guerrilla ha cometido hechos muy graves, pero por otra parte el Estado, las fuerzas militares, los paramilitares que han sembrado el terror en regiones enteras del país, han pasado un poco a la sombra. En Colombia hay 7 millones de víctimas
Y de esas 7 millones de personas, de cada 10 de ellas, hay 6 personas que son campesinos. Desde niño me han perseguido, pero no me han podido matar. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. El origen de la guerrilla empieza en la década de los 60, según varios historiadores, como resistencia a la represión del campo. En junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Como han podido observar, el conflicto colombiano tiene varios orígenes y el enfrentamiento, ya sea por territorio, poder o por riqueza, dejó un regadero de sangre y muchísimo dolor. En el siguiente bloque les mostraré la continuación del caso del general Mendieta, quien permaneció 11 años, 7 meses secuestrado por las FARC, y veremos cómo se logró su liberación a través de un operativo militar. Pero además conoceremos el testimonio de Clara Rojas, también secuestrada junto a Ingrid Betancourt. Y también les mostraremos mi encuentro cara a cara con uno de los líderes de las FARC, Simón Trinidad, en plena selva colombiana hace 17 años. Continuamos con mis apuntes sobre la paz. Poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. Como hemos visto, el general Luis Mendieta fue secuestrado mientras cumplía con su deber en la población de Mitú. Su vida se convirtió en un infierno. A continuación, el relato de este general que estuvo secuestrado por las FARC por cerca de 12 años en medio de la selva. Además, conocerán el testimonio exclusivo de Clara Rojas, quien permaneció 6 años en manos del grupo guerrillero junto a Ingrid Betancourt en uno de los casos más dramáticos de la historia colombiana. El haber estado aislado de la familia durante todo el tiempo, durante estos casi 12 años, no ver crecer los hijos, no verlos ir a la universidad, al colegio. Cuando me secuestraron ellos estaban jóvenes de 12, casi 14 años, y al regresar ya eran profesionales, ya la hija había terminado su universidad y el hijo le faltaba un semestre para terminar derecho, pero él también, debido a ese drama que se vivió, inició a estudiar medicina y le tocó abandonarla precisamente porque se estaban vulnerando los derechos de los secuestrados. Podrán observar que hasta la fecha sigo sobreviviendo. En el diario vivir, Dios, pienso, nos sigue acompañando, nos sigue llevando de su mano a soportar estos momentos tan difíciles. Las secuelas del secuestro son inevitables y profundas. En su departamento guarda en el baúl de los recuerdos algunas pertenencias que conserva de aquellos años de cautiverio. Que era la bolsa donde yo mantenía los recuerdos, especialmente de mi familia. En las primeras pruebas de supervivencia que me envió mi familia, me envió esta fotografía que fue enviada en una camiseta, por lo tanto la despegué y este fue el recuerdo de mi familia que me acompañó durante todos los años. Yo por la mañana veía la foto, los saludaba y por la tarde me despedía de ellos. Diríamos que este fue el alimento, el soporte precisamente para aguantar, resistir y, como siempre le digo, de pedirle a Dios que algún día me permitiera como recompensa, como premio, encontrarme con mi familia, encontrarme con ellos, darles el abrazo y el beso, y a Dios gracias me lo permitió. Y cartas que no pudieron salir, por ejemplo esta Selva de Colombia, febrero 11 del 2008, lo dirijo a mi esposa y a mis 2 hijos. Amada esposa, amados hijos,
Reciban infinitos besos y abrazos, deseando de todo corazón todos se encuentren bien. Como pude escribir otras líneas, me referiré a los mensajes escuchados en los últimos días y otros aspectos que quedaron pendientes. La cantidad de medallas recibidas en cumplimiento de su deber y en defensa de la población demuestran su patriotismo y así también provoca sensaciones encontradas esta escultura tallada en madera con su imagen. El torso desnudo y sendas cadenas que lo envuelven por el cuello y sus manos son un permanente recuerdo de su década perdida en la selva. Esta es una obra que hizo el escultor Víctor Toro. Él es de Pasto, capital de Nariño. ¿Qué representa? Él me dijo que tan pronto vio unas pruebas de supervivencia en nosotros, él se imaginó que yo estaba así y comenzó a hacer esta obra en un tronco de madera que consiguió. Por lo tanto, para tratar esta madera y hacer toda esta talla duró varios años. Si estamos hablando de un proceso de paz, también estamos hablando de un proceso de perdón. ¿Usted ha podido perdonar a las FARC? El perdón es un don espiritual primero y segundo es en cada una de las personas. Yo desde que estaba en cautiverio hice mi catarsis, hice casi que una comunión, si es del término, con Dios, con la Virgen, unos aspectos místicos, por lo tanto allí pienso que limpié mi corazón, limpié mi alma y por lo tanto hasta hoy en día lo que hago es agradecerle a Dios por cada día que me permite vivir y disfrutar mi familia, disfrutar todas las cosas que me llegan permanentemente. Entonces esa es mi actitud hacia la vida. El perdón es un valor humano que no todos pueden experimentar. Sin embargo, para encontrar la paz interior es fundamental. Clara Rojas lo define bien en su libro escrito meses después de su liberación, tras casi 7 años de secuestro junto a Ingrid Betancourt. En la página 247 menciona: si pretendo seguir adelante y volver a tener una vida plena, necesito perdonar de corazón a todos los que me causaron tanto daño. Eso es algo que hago convencida de que no quiero seguir cargando con ese pesado lastre de dolor. Y yo creo que es lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque yo no soy de las personas que salí con bronca con las FARC. No, yo pues entiendo la situación en que están, pero no tengo pues la cosa visceral de odio y resentimiento y rencor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo se lo debo a Dios, porque ¿de dónde saca usted esa fuerza para tratar de pasar lo impasable, ¿sí? De soportar lo insoportable, ¿sí? Pues es como una cosa que le viene a uno de Dios. Por eso le doy gracias. Clara Rojas y el general Mendieta coincidieron en una de las cárceles de la selva, como lo recuerda el general Mendieta. Escuchamos por noticias que había sido secuestrada Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Fueron pasando los meses y yo calculo más o menos unos 2, 3 meses, y es allí cuando entonces a una de las jaulas de concentración que llegamos, vimos una nueva jaula, y vimos que llegó Ingrid Betancourt, Clara Rojas y otros dirigentes políticos que estaban secuestrados. Quedaron 10 en una jaula a continuación de la jaula en la cual estábamos nosotros. Meses antes del secuestro de Ingrid Betancourt y Clara Rojas, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana intentaba un proceso de paz con las FARC. Hace 17 años, en San Vicente del Caguán, zona entonces desmilitarizada que era totalmente controlada por las FARC, representantes del gobierno, la sociedad civil y del secretariado de las FARC se reunieron en un nuevo intento que después de algunos meses simplemente fracasó. Eran tiempos muy difíciles para Colombia. Quería conocer de primera mano y con el testimonio de los protagonistas de esos diálogos lo que ocurría y sobre todo buscaba la oportunidad para preguntarle a los jefes de las FARC las razones de su accionar, entre otras cosas. Allí conocí a Simón Trinidad, uno de los miembros más importantes e influyentes del secretariado de las FARC y vocero en esos diálogos de paz con el gobierno. Viajamos a San Vicente del Caguán. Esta valla da la bienvenida a una zona totalmente controlada por las FARC. De aquí ya. Carlos es taxista y vive 30 años en este sitio. ¿Y qué le parece la
FARC y todo. Pues eso es como todo. Si uno se mete con alguien, lo tiene que ver, pero uno se mete con nadie, en todas partes vive. Los pozos quedan a 28 kilómetros de San Vicente. Allí es donde se realizan los diálogos de paz. Nos recibió el primer retén guerrillero. Es su ley. Si quieren, pasamos. Y si no, no. Buenas. Vamos a ir a los pozos. Nos están recibiendo, nos están esperando allá. Sigan. Bueno. Sigan. Vea lo que estamos haciendo, vea. Aquí un ratito. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Simón Trinidad, vocero y uno de los 3 delegados de las FARC en los diálogos de paz, se muestra pesimista a la hora de hablar de alguna solución en el conflicto colombiano. Porque los Estados Unidos tienen mucho interés en aumentar su injerencia y su intromisión en los asuntos internos de Colombia. El Plan Colombia no es un plan de lucha contra el narcotráfico. Porque si fuera así, los narcotraficantes colombianos viven en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, en Pereira. Y con una simple medida de policía se capturarían los narcotraficantes colombianos. Sin embargo, quienes critican a las FARC afirman que los enfrentamientos en el Putumayo giran en torno a que en los municipios de la región del Bajo Putumayo se concentran el 96% de los cultivos de coca del departamento. Además, en este sector está más del 50% de la superficie de cultivos de coca de todo el país, de acuerdo a un análisis regional elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Aparentemente, los paramilitares y los guerrilleros buscarían ganar ese territorio. ¿Tienen ningún vínculo con ustedes? ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los narcotraficantes? Estamos en contra del cultivo del narcotráfico. Colombia, desgraciadamente, como producto de este negocio mundial capitalista, se convirtió en un país productor de marihuana, cocaína y heroína. ¿Y por qué el Estado no los detiene a los narcotraficantes si son tan fáciles? Si es que han sido financiados por el narcotraficante, los grandes dirigentes aquí, presidentes de la República, han sido financiados con los dineros del narcotráfico. ¿Ustedes se sienten apoyados por los campesinos? Pues claro, porque somos los únicos que estamos en su medio, que entendemos su problema y tenemos el respaldo del campesinado. ¿Rechazan ustedes esto de que ellos están apoyándolos bajo una presión, o si es que no los apoyan, se mueren? Ese es el cuento de la oligarquía colombiana y de los medios de comunicación en Colombia y de la mayoría de los medios de comunicación internacionales. ¿Cómo puedes tú obligar a millones de campesinos a través de la fuerza a que nos colaboren? Es absurdo. Ustedes no son santos tampoco, o sea, también tienen que aceptar que han tenido errores, que han, por ejemplo, esto de los policías y militares que están secuestrados, dicen uno, yo no sé ni cómo decirlo, si son secuestrados o prisioneros de guerra. Pero imagínate tú que ellos no fueron cogidos volando cometa, montando en bicicleta en los parques del país. Fueron capturados en combate contra nuestras unidades, con armas, con fusiles, con granadas, con cañones, con morteros, en sus bases. En aquella entrevista, Simón Trinidad habló de la visión que tienen las FARC sobre la construcción de lo que ellos llaman un nuevo Estado colombiano. Pero podrían ser aislados por el mundo. Porque, ¿y por qué? Porque sería una dictadura o no. Pero ¿por qué si lo que estamos es pidiendo la democratización de la tierra? ¿Ustedes creen estamos diciendo hay que entregarle tierra a los campesinos, hay que darle vivienda a los que no tienen vivienda, hay que generar una industria
para dar empleo, hay que aumentar el mercado interno colombiano, hay que producir más para poder competir más en el mercado internacional, hay que democratizar la producción. Nosotros no estamos hablando, en ningún momento estamos hablando de la socialización de la economía, estamos hablando de democratizarla. No dictadura. La gente puede ir a votar, hay candidatos. Pero, por supuesto, pero no para elegir a los corruptos y a los politiqueros que históricamente han gobernado en contra de los intereses nacionales. Y una nueva base económica que tenga en el centro al hombre y a la mujer colombianos y que se beneficien ellos de la inmensa riqueza que tiene este país y del potencial de 40 millones de colombianos para salir del atraso, de la miseria, del abandono. ¿Pero un nuevo Estado liderado por quién? ¿Por las FARC? Entre otros por las FARC. En Colombia hay muchísima gente y muchísimas organizaciones que están luchando por un nuevo Estado y por un nuevo régimen político. Es decir, cambiar las leyes, un nuevo Congreso, una nueva Constitución. Por supuesto, es que no podemos nosotros, con la misma clase dirigente, con los mismos gobernantes, construir un nuevo país. Unos meses después de la entrevista, los diálogos de paz fracasaron. Simón Trinidad fue capturado en Quito, Ecuador, y después de ser llevado a Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos. Por fuera de cualquier protocolo, las notas del libro de las FARC. Que yo muchas veces increpé que por favor me liberaran, nunca quisiera. Poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. Hoy en día, Simón Trinidad, pese a estar detenido, continúa cumpliendo un papel fundamental en los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Y es que las FARC han exigido que para que se logre la paz definitiva, los Estados Unidos deben entregar a la justicia colombiana a Simón Trinidad para que vaya a las cárceles de su país. Algo que lo analizaremos en otro momento. Pero antes debemos explicar que en aquella época en que fracasaron los diálogos de paz, Colombia atravesaba momentos de gran tensión y en medio de ello la campaña política para suceder en el cargo al entonces presidente Pastrana. El 23 de febrero del 2002, la dirigente del Partido Verde Oxígeno y ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, junto a Clara Rojas, integrante del mismo partido, fueron secuestradas, cuyo caso dio la vuelta al mundo. ¿Qué pasó? Pues es un poco lo que contamos en el primer día. Nosotros estamos en campaña política y hay un hecho que preocupa al país. Y hay un alcalde de nuestro partido político que es de San Vicente del Caguán. Él nos llama y nos dice: el gobierno ha levantado la zona de distensión, por favor ustedes, ¿por qué no vienen? A ver, de alguna manera que como ya están volviendo las fuerzas militares en su conjunto muy fuerte, con su presencia, ustedes logran de alguna manera pues ayudar a la población civil. Nosotros de una manera ingenua pues fuimos, porque pues obviamente dos personas cómo pueden parar toda una situación. Y ese era el objetivo de nuestra visita. Fue desafortunado pues que nos secuestraran, porque ahora yo honestamente le digo, yo no pensé que nos fueran a secuestrar, porque la semana anterior, hace 8 días, las FARC había invitado a todos los candidatos a la presidencia, a la propia Ingrid, a una mesa y habían hablado como estar hablando nosotros aquí. Entonces, pues créame que en mi radar no me imaginaba yo que esta gente, después de que se ha sentado con una persona y ha hablado y le ha escuchado sus propuestas y le ha propuesto cosas o le ha dicho que no le parece, pues vaya a considerarle objeto de secuestro a los 8 días siguientes. Eso fue lo que pasó, pues que las FARC no son ninguna perita en dulce, ni en ese momento ni lo son ahora. Entonces, pues esa es la realidad. Y tan es así que yo muchas veces increpé que por favor me liberaran, nunca quisiera. Los medios de todo el planeta llevaron a cabo reportajes de este secuestro y al poco tiempo 3 norteamericanos también cayeron en manos de las FARC, una vez que la avioneta en la que viajaban cayera en plena selva. Colombia era titular de primera página en los principales medios de Estados Unidos, América y Europa. Decenas de mensajes, marchas, opiniones de gobernantes se volcaron en búsqueda de la liberación de este grupo de personas. ¿Se quiso jugar?
intentamos varias veces, pero en la selva es muy difícil porque no es como aquí que usted sale y pregunta para dónde sale. Nosotros muy citadinas, ¿no? No, duro, duro. Entonces, pues, eso es lo que yo le puedo decir, que es lo que usted seguramente habrá leído en el libro. Lo demás son especulaciones, de uno y otro lado, tal como la que las FARC el año anterior se permitió, por esta misma época, pues, desconocer el hecho de que en su momento yo había sido víctima de las FARC, ¿no? Ingrid Betancourt se había convertido en la insignia de los rehenes que durante 6 años, 4 meses estuvo en manos de las FARC. Pero cómo logró convertirse en la más importante de los secuestrados no fue solamente por haber sido la candidata a la presidencia de la República de Colombia, fue también el impacto mediático de su pedido a través de sus pruebas de vida que trascendieron a la prensa y luego al mundo entero. Sin duda alguna, las imágenes últimas desde la selva, donde prácticamente se la veía desconsolada, muy enferma, hicieron llorar a Colombia y al mundo, más aún la carta que envió Ingrid a su madre y que trascendió a la prensa. Estoy mamita cansada de sufrir. He sido o tratado de ser fuerte. Estos casi 6 años de cautiverio me han demostrado que no soy ni tan resistente, ni tan valiente, ni tan inteligente, ni tan fuerte como yo creía. He dado muchas batallas, he tratado de escaparme en varias oportunidades. He intentado mantener la esperanza como quien mantiene la cabeza fuera del agua. Pero mamita, ya me doy por vencida. Quisiera pensar que algún día saldré de aquí. Pero me doy cuenta que lo de los diputados, que tanto me ha dolido, me puede pasar en cualquier momento. Pienso que eso sería un alivio para todos. El mundo entero organizó marchas, sobre todo en Colombia y en Francia, pero mientras esto ocurría, el ejército colombiano preparaba silenciosamente el operativo más importante de su historia. Meses más tarde, Clara Rojas sería liberada luego de intensas negociaciones. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ahora fallecido, junto a la activista social colombiana Piedad Córdoba, lograron su liberación en un hecho que fue cubierto en directo por las principales cadenas mundiales. Colombia era nuevamente noticia, pero esta vez reconfortante y esperanzadora. Más adelante, Clara Rojas habla de su visión sobre el proceso de paz y cómo cambió su vida desde su liberación. Poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución. En la actualidad, Clara Rojas es congresista de Colombia. La entrevisté en su despacho. Su visión del proceso de paz es clave, pues solo quienes han vivido personalmente el secuestro y lo que ello conlleva pueden narrar en detalle lo que significa y además entender con mayor profundidad lo que buscaron a través del secuestro los guerrilleros de las FARC. Clara Rojas ha escrito 3 libros en los que narra su vida en la selva y también la felicidad de volver a vivir junto a su hijo Emanuel. Cuando me liberaron, las personas me empezaron a preguntar, oiga, ¿y usted por qué está bien? ¿Cómo es que está bien? Y ya cuando todo el mundo me empezó a preguntar y me sentí tan cuestionada, dije, tengo que escribir un libro, ¿no? Y escribí un libro que se llama Resiliencia Personal a Prueba de Fuego, porque la gran prueba de fuego para mí pues, fue volver a reencontrarme con mi hijo, a readaptarme a la vida normal. Y bueno, pues yo conté simplemente mi historia, cómo había logrado superar todo aquello. Con su liberación, parecía que la posibilidad de paz podría retomarse. Sin embargo, ni el general Mendieta ni a Ingrid Betancourt los liberarían unilateralmente como a Clara Rojas. El gobierno de Uribe, cuyo ministro de Defensa era el ahora presidente Juan Manuel Santos, puso en marcha la operación Jaque. Simulando que era una misión especial que iba a trasladar a esos secuestrados de un lugar a otro. Y dentro de esa misión especial iba un equipo de periodistas, un camarógrafo y un periodista. Una arriesgada jugada de ajedrez estratégico militar que puso en ridículo a las FARC. Vamos a tener la oportunidad de hablar con los 3 norteamericanos que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por política de eso no podemos hablar. No, vamos a hablar. Acérquese. Bueno,
por política del canal, no podemos transmitir, no podemos dejar transmitir al grupo de prisioneros de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No podemos, pero... Sí, escúcheme. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Secuestrado por múltiples factores. Aquí está el teniente Malagón, muy bravo, muy disgustado, porque él quiere que le tomen una declaración. Ya son las 13:28, 1 de la tarde, 28 minutos, está corriendo tiempo, él quiere que lo entrevisten. Nosotros estamos aprovechando la misión, está aprovechando ese momento para crear más confianza e ir subiendo el resto al helicóptero. Ya, ahí van ya camino al helicóptero. Entendemos, pero la prensa, las restricciones de la prensa me permiten que hagamos. Y cuando nos embarcamos, muy frustrados porque nos pusieron esas esposas, yo no quería ni hablar con las personas que estaban ahí, ellos trataban de ayudarme con el equipo y no quería que me ayudaran con el equipo. Entre los detalles del video se muestra aquí a uno de los guerrilleros capturados, tendido en el piso. Mi Dios, hermano, gracias. ¿A quién le agradece esto, madre? Siempre lo esperamos, siempre. 10 años esperando. 10 años esperando el ejército. Tíralo, tíralo. Cógelo. Portero, ¿quién lo tiene? Jorge. Colombia y el mundo entendieron que la paz estaba muy lejos de conseguirse y frente a la violencia de los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, la única salida parecía el combate. Y justamente tuvo que ser a través de un operativo de altísimo riesgo llevado a cabo por el ejército colombiano como pudo recuperar su libertad el general Luis Mendieta. ¿Qué día fue exactamente el día de su liberación? Sí, el 13 de junio del año 2010, fecha que coincide, y aquí nuevamente digo que agradezco a Dios cada día que me permite vivir porque coincide con el día de mi nacimiento. Yo nací el 13 de junio de 1957 y fui rescatado el 13 de junio del año 2010. Suena un disparo, alias Chucho dice ¿qué pasó? Pero inmediatamente comienzan a sonar centenares de disparos ininterrumpidamente y explosión de granadas. Por lo tanto, son más o menos unos 25-30 minutos de fuego constante de explosivos sonando, y allí alias Chucho en ese primer momento, pues por ese instinto de conservación con su compañera, salen corriendo. Los otros vigilantes que estaban ahí, los otros integrantes de la FARC que estaban también custodiándonos y que seguramente descuidaron su labor y se dedicaron fue a mirar qué hablaba Chucho con nosotros y descuidaron hacia la parte externa, y ese golpe por sorpresa, pues también ellos salieron fue corriendo, seguramente buscando su protección. General, su reacción cuando vio a su familia, a su esposa, a sus hijos. Sí, ahí hay una parte difícil, y es que nosotros en el tiempo, en el año 2009, cuando fue la liberación, en 2008, la liberación de Alan Jara, que estaba con nosotros, gobernador del Meta, nos quitaron los radios, por lo tanto quedamos totalmente incomunicados de los mensajes que nos enviaba la familia por radio. En diciembre del año 2009, un guerrillero me manifestó que escuchó por radio que un hijo mío había muerto en un accidente de tránsito, por lo tanto yo no sabía qué había pasado con mis hijos. Hasta el día de la liberación, que es cuando llego al aeropuerto, veníamos con esa prevención con mis compañeros de si mis hijos estaban bien o estaban mal. Por eso la inmensa satisfacción de bajar el avión y encontrar a mi esposa, encontrar a mis 2 hijos, preguntar por ellos, porque incluso mis compañeros preguntaban era por mi hijo, a ver si estaba o no estaba.
y en ese momento pues lograr saber que sí, que estaba vivo y que estaba allí, pues es una alegría muy inmensa volverme a reencontrar con mi esposa, con mis 2 hijos, con mis padres, con mis otros seres queridos, pero especialmente el caso de mi hijo es de una dimensión pues muchísimo grande, muy grande. Sin duda el mejor regalo de su cumpleaños de la vida. Sí, por supuesto, yo pienso que el mejor regalo todos los días es poder vivir, poder disfrutar la libertad, estar con salud y estar con la familia, por supuesto. Como hemos visto, a partir de los años 60, la violencia política por el poder, por territorio, desigualdades sociales y otros aspectos puso a Colombia en un laberinto sin salida. El conflicto armado parecía no tener fin y en medio de ello, a finales de los años 70, surge con una fuerza inusitada el estallido del narcotráfico, donde sobresale una figura clave, Pablo Emilio Escobar Gaviria. En la siguiente entrega de estos especiales conocerán el testimonio de quien fuera uno de los principales hombres de confianza, secretario privado de Escobar y uno de los sicarios confesos de al menos 250 muertes. Después de haber pagado 23 años de cárcel, lo entrevisté en algunos lugares de Medellín. Los dejo con un avance de lo que verán mañana en la segunda parte de mis apuntes sobre la paz en Colombia. Para todos los deportistas, yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. Y contra eso estamos. Otro de los que combatió decididamente al narcotráfico y defendió la extradición fue el líder del liberalismo, Luis Carlos Galán, y en esa época favorito para ganar las elecciones. Colombia es un país muy hermoso, pero Colombia es un país construido sobre un cementerio. Colombia es un gran cementerio, en los campos y en las ciudades. Se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, rediseñarla y así ver un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer las paces con el Estado, con la Constitución.